Muy buenas tardes a todos y seguimos aquí como era previsto la columna de Sobre Líneas con Adrián Aranda, que nos va a estar hablando un poco de actualidad y llevándonos también a otra visión diferente. ¿Cómo estás, Adrián? Bien, vos, gracias por este espacio. Contanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, lamentablemente tenemos que hablar del tema de los atentados en París del viernes, en donde fallecieron 130 personas. Una catástrofe masiva. Más de 300 heridos, 80 de ellos muy graves, así que el número de víctimas puede incrementar. Quería contarte un poco de dónde surge el Estado Islámico, que fue el que reivindicó la autoría de estos atentados, y una mirada filosófica de por qué surge esto realmente. Es verdad que tiene mucho que ver la invasión de Estados Unidos a Irak en 2003, que fomentó cierto odio en la sociedad iraquí, y también tiene que ver un poco la barbarie que existe todavía en Oriente, ¿no? Esa especie de barbarie que quizás entre comillas, no está tan metida en Occidente. Pero el fundamentalismo islámico, que es del que estamos hablando, es el último fundamentalismo religioso en surgir. No es el primero, como muchas personas piensan. Estos grupos terroristas son sectas, ¿no? Sí, son organizaciones sectarias con una visión del Islam muy radical. Porque cuando ellos matan, gritan para Alá, Sí. ¿no? En nombre de Alá. En realidad, la mayoría de los musulmanes no aprueban este tipo de prácticas. No aprueban este tipo de prácticas. El Islam es una religión de paz. Puedes estar de acuerdo con ella o no, pero es una religión de paz. El Corán prohíbe asesinar a una persona que no esté luchando. El Corán lo único que permite es asesinar en defensa propia, pero no jamás como lo hicieron estos tipos que mataron civiles que no tenían nada que ver. El fundamentalismo islámico surge en la década del 40 en Egipto. Había un político activista que se llamaba Said Qutb, que el hombre lo que hizo fue ir a Estados Unidos a estudiar el mundo capitalista, la educación, y se vino completamente decepcionado porque decía que había un individualismo masivo que podía contaminar a Oriente. Y lo que él hizo fue levantarse contra el gobierno, tratando de derrocar el gobierno laico, el Estado de Derecho, para de alguna manera proteger, entre comillas, de la contaminación de Occidente a Oriente, a Egipto. Este hombre es ejecutado en 1966, pero dejó todo un legado que termina influenciando a Ayman al-Zawahiri y a Bin Laden, que son los fundadores de Al-Qaeda. De una facción de Al-Qaeda en 2010 surge el Estado Islámico y Levante, que luego se transforma en el Estado Islámico actual, el ISIS. El año pasado, cuando el fundador proclama el califato, es decir, que él es el sucesor directo de Mahoma y que todos los musulmanes le deben una obediencia ciega a él. ¿Qué sucede? Este fundamentalismo de la década del 40, la característica que tenía era una oposición a la modernidad, es decir, a la democracia, a Occidente y básicamente a eso, al Estado de Derecho, etc. El fundamentalismo de hoy no es solamente de Oriente, porque hay cientos o miles de jóvenes europeos que se están yendo para hacer Islam, para participar en la yihad, ¿entendés? Están dejando oportunidades laborales, económicas dignas. ¿Qué les atrae? ¿Cuál es el punto de atracción para que una persona normal, de una vida poderosa, puede ser un abogado, decida dejar su vida para irse a ser islamita, ¿no? Y andar asesinando? Mi análisis, y creo que concuerdo con el de muchos filósofos y sociólogos y pensadores de la época, es que vivimos en una época en la que el vacío existencial es algo que de alguna manera nos marca. Hay un sinsentido. Vivimos como en un eterno presente, como donde el pasado no importa mucho y el futuro tampoco. Estamos como suspendidos en la nada. Y eso ha llevado a que la gente le cueste encontrar el sentido a la vida. ¿Cuál es el fundamento para matar de esta religión? Bueno, o de esta secta, por así decirlo. El fundamento para matar es que vos, si no te obedeces ciegamente a ellos, sos un infiel y mereces morir. No tiene mucha explicación. Menos mal que sí. Pero continuándote con la explicación
de por qué esta gente busca. Lo que yo creo es que el Estado Islámico ofrece algo que Occidente está perdiendo. Es una causa por la cual vivir. ¿Me entendés? Ofrece una causa por la cual vivir y por la cual morir. Algo que le da sentido a nuestra existencia. ¿Me entendés? Aunque sea obviamente una barbarie y una atrocidad. Es una falta de sentido, ¿no? Exactamente. Mucha gente en realidad huye del sinsentido Para meterse, claro, para meterse ahí porque encuentran una causa por la cual vivir, por la cual existir. Y bueno, en esa búsqueda de una vida diferente, de una civilización diferente, huyen del capitalismo, del individualismo, del consumismo tan superficial que existe en Occidente, para poder estar ahí y bueno, y arriesgan su vida y asesinan gente. Adrián, para finalizar, ¿llegaremos a poder dar una buena noticia respecto a estas situaciones? Mira, yo escribí un artículo el fin de semana y dije lo siguiente: nuestro fracaso con respecto a Occidente le ha dado vida a la barbarie. Occidente se ha levantado las banderas del judeo-cristianismo, que son las banderas de la compasión y del amor, pero lo que ha escrito con la mano lo ha borrado con el codo. Si nosotros logramos volver a levantar esas banderas de la compasión, del amor, así como nuestro fracaso le ha dado vida a este tipo de grupos, nuestra victoria les puede dar muerte. Genial, buena definición para cerrar. Quédate pensando, acordate, esto es En Todo OK, donde se debate para vos, con vos y a tu lado. Nos vamos a la tanda y enseguida seguimos con mucho más.